Bueno, pues el proyecto del apagón, desde Ingeniería Sin Fronteras siempre quisimos que no se quedara en el mero espectáculo con perspectiva social, sino que fuera una herramienta de impulso para la organización, de impulso de la resiliencia contra la pobreza energética, centrado en estas personas vulnerables, ¿no? Entonces, por eso nosotros considerábamos que no solamente era necesario organizar esta gira, sino buscar unas alianzas con otros grupos en el Estado español que nos pudieran ayudar con ello, ¿no? No solamente ayudar en la búsqueda de los teatros y los sitios, sino en organizar la charla posterior y que esto fuera una herramienta que nos fuera útiles para ellos para poder desarrollar luego su trabajo en el día a día, ¿no? Por suerte en el Estado español hay muchas organizaciones potentes y con fuerza que han podido llevar a cabo este compromiso, ¿no? Para citar los que nos hemos encontrado en Aragón, tuvimos la suerte que nos acompañó Ingeniería Sin Fronteras Aragón. En el País Vasco nos acompañó Tradener y Ecologistak Martxan, y tanto en Madrid como en Valencia tuvimos el apoyo de la plataforma por un nuevo modelo energético. La primera gira estaba pensada para el mes de marzo, con el problema obvio de cuadrar las distintas agendas, no solamente de los artistas, sino también de los distintos teatros, de las distintas organizaciones. Finalmente conseguimos crear esta gira para el mes de marzo, pero obviamente a nadie se le escapa la problemática que nos hemos encontrado, que es la problemática del coronavirus, lo que nos obligó obviamente a cancelar esta gira. Con lo cual estamos hoy en día sin todavía haber podido desarrollar. A pesar de esto, ya tenemos compromiso, ya tenemos incluso algunas fechas cerradas. Bueno, de hecho tenemos todas las fechas cerradas. Para este mes de noviembre vamos a realizar una gira del apagón con estas mismas organizaciones, una gira que será en Zaragoza, en Bilbao, en Valencia y en Madrid. Os esperamos.